nació en el 1800 del año 47, entre gauchos y piquete de la patria y su cimiento. Corriente le dio su acento, su espíritu y su lucero, y partió un 8 de enero del 1874, como un intangible albatro para iluminar sendero. Antonio Mamerto Gil, correntino y milagroso, gaucho de Dios y anchuroso, como el Paranás viril, amigo, cielo y candil del pueblo desamparado. Cuánta gente habrá llegado a arrodillarse a su cruz, como buscando la luz que el oro siempre ha negado. La campaña correntina y las brisas de Mercedes lo vieron en cada enrede de su vida peregrina, cuando bebió la divina caricia de una estanciera que fuera su primavera y después su padecer, desde el día que Lucifer metió su cola rastrera, porque por él y por ella un día alzó su facón frente a un soberbio adulón que pretendía su estrella. Desde ahí se embarró la huella, porque la ley es así. Pueden reventarte a ti, pero si te defendés, es posible de que el juez te tache de rojo allí. Y eso le pasó a Mamerto, porque después de ese trance no hubo forma de que avance en paz bajo el cielo abierto. Y entre acierto y desacierto, el ejército por ley con otros del Uruguay lo mandaron como en yerra a desangrarse en la guerra que se le hizo al Paraguay. Y allá anduvo como tantos de milico en las batallas, con música de metralla, cuerpeándole al camposanto. Por año lo cubrió el manto de la guerra sin clemencia, y recién con 1000 dolencias, al morir Solano López, pudo al tranco de galope regresar a su querencia. Pero como a Collarau, a la suerte que se hila, prontito volvió a la fila del ejército alistao. Desde entonces contrariao, anduvo sin aceptar tener que ir a pelear en contra de sus compañeros. Era algo tan lastimero que él no podía enfrentar. Y fue en un sueño en el llano que una noche de quietud, envuelto en halos de luz, se le apareció un anciano, remarcándole entre hermanos: basta de sangre inocente. Y al diluirse de repente, el gauchito transpirando se despertó y cavilando quedó del ser a la frente. Era la noble presencia de Ñan de Yará en un tris, para él el dios guaraní y el alma de su existencia. La noche con su cadencia envuelta en sombra corría, la tropa toda dormía y en el silencio estratega desertó con 2 colegas de distintas profecías. Puente de luz y camino entre los hombres y Dios, desde el día en que nació
fue parte de lo divino. Alerta como felino, desde el monte protector, cuántas veces desertor habrá llegado como Diana a golpear en la ventana de la dueña de su amor. Y se cuenta de que ella, al ver que el gaucho se iba, agobiada y pensativa, oró por él a su estrella. Sabedora de la huella que su gaucho caminaba, todas las noches dejaba rienda arriba y alistao afuera un pingo ensillao por si Antonio regresaba. Y la vez en que sesteando los del Alay lo apresaron, tan horrible lo mataron que su alma sigue vagando. Se cuenta que ya mostrando su poder divino y fijo, a su verdugo le dijo: regresa pronto a tu casa, porque hallarás como brasa con mucha fiebre a tu hijo. Y pasó nomás así que el matador al volver encontró al atardecer muy enfermo a su gurí. Entonces recordó allí a las palabras de Antonio y en una nube de insomnio fue a la tumba del gauchito a rogarle por su hijito y a excusar de su demonio. Y al regresar afligido, rayando la luz del día, vio que su gurí dormía ya sin fiebre y sin gemido. No había duda, había oído su ruego el gaucho de Dios, y era un milagro veloz ver a su hijo con vida. Era la mano tendida del hombre que él despenó. Jurándose no volver a calzarse el uniforme, agobiado y desconforme, quería borrar a su ayer. Entonces decidió hacer una cruz de millapil y con gesto pastoril, mientras la culpa le zumba, marcó con su cruz la tumba de Antonio Mamerto Gil. Y desde el milagro aquel que al verdugo concedió, a Naide de a pies dejó como el santito más fiel. Porque fue y es sin cuartel, entre cintas coloradas, de esas personas dotadas que hasta después de la muerte siguen sirviendo por suerte a toda su paisanada.